verdaderamente nos obstaculiza para conseguir lo que queremos. Exacto, las emociones. Para entender el origen de las excusas me veo obligado a explicar la metáfora del elefante y el jinete, creada por el psicólogo Jonathan Haidt. Por un lado, el elefante es un mamífero de dimensiones colosales, que goza de un olfato excelente y de un oído exquisito, pero cuya vista dista mucho de ser perfecta. Al carecer de una visión periférica, su mecanismo natural de defensa ante estímulos inesperados recae sobre los otros sentidos. Por ello, el elefante representa la intuición. Por otro lado, el jinete está situado por encima del elefante. Dada su inteligencia, el jinete sabe cómo situarse a lomos del elefante para dirigirlo, pues sujeta las riendas y piensa que lleva la voz cantante. Craso error. Por ello, el jinete representa la razón. Cuando el elefante y el jinete miran para el mismo lado, caminan en direcciones iguales y buscan objetivos comunes, no habrá conflicto alguno. El problema surge cuando las necesidades de ambos son diferentes, de tal modo que cada cual tira para su lado en pos de satisfacer sus propias necesidades. El elefante es grande, fuerte e impulsivo. El jinete, por su parte, es astuto, más pequeño y débil en comparación. Así pues, el control del buen hombre es poco menos que un aciago espejismo, pues no deja de ser precario e incierto en comparación al animal. Si el gigantesco elefante se rebela contra su dueño y quiere tomar otra dirección, es bastante probable que lo consiga. Es la lucha eterna de todos nosotros, la razón contra la emoción, pero aún no hemos llegado a la peor parte. ¿Quieres saber la triste verdad del asunto? Primero sentimos, después razonamos. Y cuando la emoción es tan poderosa que el individuo se ve sobrecargado por un mar de sentimientos aflictivos y sensaciones desgarradoras, recurre a la razón para excusar la decisión que las emociones ya han tomado desde hace un buen rato. De ahí procede la palabra excusa. Ahora ya entiendes lo que significa. Te sientes abatido cuando no estás por la labor de dejar tan pronto las sábanas. Por eso, la razón justifica que habrá días de sobra para estudiar, a pesar de que el examen sea dentro de 3 días y no hayas empezado. Te sientes desamparado cuando tu pareja no está junto a ti. Por eso, la razón justifica que merece una segunda oportunidad, a pesar de que no te trata como la persona digna y noble que en realidad eres. Te sientes sosegado cuando inhalas el humo del tabaco. Por eso, la razón justifica que no pasa nada por echar un par de caladas al salir de fiesta, a pesar de que nunca te conformarás con un solo cigarro. Te sientes contento cuando vas ciego de alcohol. Por eso, la razón justifica que beber con moderación no es malo para la salud, a pesar de que hayas sido el culpable de que no completaras ese ambicioso proyecto. Te sientes aterrorizado cuando piensas en emprender. Por eso, la razón justifica que es mejor seguir formándose 4 años más o esperar a que el ciclo económico sea más favorable, a pesar de que las oportunidades perfectas no existen. No te enfades conmigo, simplemente soy el mensajero. ¿Estabas pensando en bajar a la caja de comentarios para convencerme de por qué tu excusa sí es válida? No te preocupes, yo me la creo, yo te la compro, aunque he de advertirte que dicha autoconvicción jamás te ayudará a tomar acción, sino a reforzar un comportamiento sumiso y derrotista. Nada cambiará. No te culpo, pues no es más que el funcionamiento puro y duro del cerebro. Yo también lo hago, soy humano y me pongo excusas. ¿Pensabas que era un perfecto semidios esculpido por el mismísimo Zeus? La cuestión está en si en la baraja de alegatos y pretextos desvía la trayectoria del elefante ligeramente, o en si la bestia se apodera del sentido y dirección del camino, al tener arriba un jinete amansado y demolido. ¿En qué quedamos, caballero? ¿Va usted a ir de paseo o de rodeo? Saber qué tienes que hacer no importa tanto como pensaste en un principio. Más bien, el juego va a tener las agallas de hacerlo. Lo último, abre las compuertas del cambio, la mejora y el aprendizaje mediante un autochantaje que emana del propio sentido de urgencia del Homo sapiens. Y al revés, aunque saber lo que uno tiene que hacer podría ser de gran ayuda en una mente ya de por sí resiliente y decidida, la ciencia y la probabilidad demuestran que las garantías de que el plan cobre vida de forma sostenida brillan por ser escasas. Todos sabemos que el alcohol mata, pero la mayoría nunca le falta su cervecita diaria. Todos sabemos que el dulce mata, pero la mayoría no detiene los atracones de azúcar. Todos sabemos que la velocidad mata, pero la mayoría supera el límite permitido en carretera al sobrepasar un radar. No es el hecho de que uno sea consciente o no de un peligro lo que le aleja de él. No es el hecho de que uno sea consciente o no de una meta lo que le acerca a ella. Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es el secreto que te permitirá revertir el proceso de autodestrucción? Lo sabrás a continuación. Existe una explicación psicológica detrás de este fenómeno. Venga, piensa un poquito. ¿Recuerdas lo que te he dicho al principio del vídeo? ¿Qué es lo que verdaderamente nos obstaculiza para conseguir lo que queremos? Exacto, las emociones.
Todavía no. Escucha el siguiente ejemplo. Imagina que vas caminando tranquilamente por la montaña y tu cuerpo empieza a sentir escalofríos al percatarse de que hay algo que parece ser una serpiente. Unos instantes después de sentir tal miedo e inseguridad, la cognición dice: es un palo, lo que ocasiona un cambio repentino y automático en la sensación. El jinete ha corregido el movimiento visceral y preconsciente del elefante, pues ha recurrido al pensamiento para alterar la sensación primigenia de sobresalto y dar una respuesta distinta a la inicial. Esto es, al pensar que es un palo, el razonamiento crea curiosidad y tranquilidad, dando lugar a que el miedo desaparezca por completo. ¿Cómo reacciona el ser humano ante un estímulo externo? El cerebro activa en los 200 primeros milisegundos tanto el cerebro reptiliano como el sistema límbico, mediante una serie de neurotransmisores que dan lugar a la composición global de nuestra forma de procesar. El cerebro de reptil sabe muy bien cómo activar el instinto de supervivencia, pero todavía no se ha enterado de que ya no vivimos rodeados de tiburones monstruo, leones cavernarios y tigres dientes de sable. El sistema límbico provoca la emoción que sentimos, pero está muy lejos de tomar las mejores decisiones en lo que a relaciones humanas contemporáneas respecta. ¿Y qué sucede entonces? Se han examinado dos tipos de cerebro cuya reacción es totalmente diferente. Sin embargo, ambas reacciones pueden tomar partida en una misma persona al tener que afrontar diferentes compromisos o simplemente al abordar múltiples desafíos que le permitan crecer y madurar como persona. Por un lado, el cerebro tipo 1 consigue activar a los 800 milisegundos una tercera área denominada neocórtex, responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, etc. La corteza prefrontal es capaz de iniciar la cognición para modificar el pensamiento acerca del estímulo externo. Si lo que estoy viendo fuera una serpiente, se movería y emitiría un sonido diferente. Pero cuidado, no es dicho razonamiento lo que fulmina la emoción anterior, sino lo que crea otra emoción distinta que se adapta mejor a la coyuntura. Antes estaba asustado y ahora estoy relajado o curioso. Por otro lado, el cerebro tipo 2 ha de aguantar un auténtico tsunami emocional, de tal manera que el sujeto es completamente incapaz de activar la cognición y resolver el problema, tal y como hizo el cerebro tipo 1. Este fenómeno es básicamente lo que explica el fracaso escolar, el exceso de velocidad o la obesidad mórbida. Por último, cuando los impulsos intuitivos deciden cómo actuar, el neocórtex interviene posteriormente para justificar por qué dicha decisión es la correcta. El sistema límbico ha ganado la partida. ¿Significa esto que dichas personas no tienen ninguna posibilidad para gestionar las emociones conflictivas? En absoluto. Pero encender un sistema cortical inactivo y sedentario requiere una buena estrategia. Deberán reunir un esfuerzo sublime para actuar y romper el patrón preestablecido, a pesar de que la intensidad emocional se incremente cada vez más. ¿Tienes miedo de saltar de un trampolín a 10 metros de altura? No pienses, salta. ¿Tienes estrés porque el temario del examen es demasiado largo? No pienses, estudia. ¿Tienes tristeza cuando tu quinto proyecto ha fracasado? No pienses, continúa. Poco a poco, el jinete tomará el mando y acaparará más poder. Por el contrario, si no se controla adecuadamente a un cerebro tipo 2, las consecuencias pueden ser fatales. Guiarse por las emociones es un paseo aleatorio. Tan pronto como se acierte en una decisión, se tomará otra cuya implicación es de proporciones hecatómbicas. Sigue tu corazón es, literalmente, la filosofía del drogadicto. Es aquí donde nacen las excusas. ¿Recuerdas? El elefante gana la partida al jinete, comienza a andar sin su consentimiento y, al verse incapaz de frenar al animal, elabora un pretexto que argumente por qué éste ha salido disparado en una dirección específica en contra de su verdadero interés. Sea como sea, cada vez que alguien toma una decisión, primero ha sentido en su cuerpo. Después, habrá algo que lo justifique o desmienta a nivel cognitivo. La inteligencia se puede entender desde la acepción de intelliger, esto es, seleccionar entre. Cuando yo soy inteligente, significa que, entre todo lo posible, escogeré lo más adecuado a la situación. La inteligencia emocional implica que el individuo elija la emoción más apropiada para el estímulo externo, entre todas las que se encuentren a su disposición. Dicho de otro modo, todas las decisiones son emotivas y después la razón explica la emoción que se experimenta en un principio o la transforma en otra que consigue desbancarla, pero es lo que uno siente lo que determinará el rumbo de la trayectoria.
Si estás en cólera, el mundo se ve distinto a si estás en templanza. Si estás en miedo, el mundo se ve distinto a si estás en seguridad. Si estás en letargo, el mundo se ve distinto a si estás en júbilo. El pensamiento es un buen evaluador, pero no un buen gestor. La gestión tiene que producirse de emoción a emoción. El trabajo de saber lo que hay que hacer corresponde a la corteza prefrontal, pero ser capaz de hacerlo tiene que ver con la inteligencia emocional. Es decir, si el sistema operativo que se utiliza es el cerebro tipo 1 o el cerebro tipo 2. ¿Comprendes ahora por qué tanta gente se refugia en las excusas? ¿Entiendes ahora por qué saber lo que hay que hacer no basta? No todo el mundo ha aprendido a seleccionar sabiamente. No todo el mundo sabe gestionar sus emociones, y no es raro. Nadie nos ha enseñado a hacerlo. El factor que aniquila la existencia de miles de individuos es precisamente la kriptonita de su cambio. El problema es que una gran parte de las personas, al no entender las emociones más conflictivas, se asustan y prefieren fundamentar el dominio que éstas ejercen sobre su voluntad mediante justificaciones elaboradas por la razón. Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, dijo Juan mientras buscaba olvidarse de su tristeza, consumiendo porquería televisiva. Es que mi jefe tiene que subirme el sueldo, dijo Laura tras calmar su ansiedad, comprándose 3 pares de zapatos carísimos. Es que las editoriales no me publicarían el libro, dijo Esteban para justificar el miedo a lo que el lector pueda pensar de él. Es que, mira, te digo una cosa, quizás a ti te puedas engañar, pero a mí, bueno, qué narices, sí, podrías embaucarme, ¿y luego qué? Tu vida seguirá siendo exactamente la misma, menos es que, y más hay que, es lo que quiero escuchar. Lo más grave de la situación es que la gente piensa que el hecho de que las excusas sean aceptables les exime de tomar responsabilidad sobre su vida. El asunto no va de tener razón o no tenerla, va de moverse o no moverse, de actuar o no actuar, de cambiar o no cambiar, de hacer o no hacer, y punto en boca. Deja de ser un jinete fatídico y desconsolado y conviértete en un domador de categoría. ¿Vas a tolerar que las emociones jueguen contigo o vas a jugar tú con ellas? ¿Vas a dejar que tu cerebro te domine o vas a convertirlo en una máquina infalible? ¿Vas a permitir que un sentimiento temporal tome una decisión permanente? ¿Vas a consentir que las excusas se carguen tu vida o vas a construir una vida con las excusas correctas? Sí, aquellas cuya emoción no se basa en la emoción, sino en la noción. ¿Quieres excusas? Va. Es que no tengo la paciencia de soportar una existencia miserable ni un segundo más. Es que no tengo la intención de quedarme parado y esperar a que el cambio aparezca. Es que no tengo la voluntad de autoconsolarme para reforzar mi melancolía y letargo. Es que no tengo la convicción de recurrir al lamento para resolver mis problemas. Es que no tengo la osadía de autorizar de nuevo un comportamiento de perdedor. Es que no soporto las malditas excusas. Ahora te toca a ti. Perfecto, traders, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de trading e inversiones. Esta ocasión estamos en una masterclass, hoy día 18 de marzo del 2022. Tengan toda la más cordial bienvenida, tenemos invitados el día de hoy. Muy bien, comencemos entonces. Esta sesión es una continuación, la serie que comenzamos la semana pasada, de aprender qué empresas y qué clase de industrias están dentro de cada sector de la economía. Nos enteramos la semana pasada que habían 11 sectores en la economía de los Estados Unidos y los exploramos. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen para todas aquellas personas que no estuvieron y para las que estuvieron, hacer un recordatorio. Conceptuamos qué cosa es un sector, que es un conjunto de empresas que se diversifican, que se dividen en diferentes sectores de la economía y luego de explicar cómo están distribuidas y cuál es el código de cada una en las plataformas de trading. Hay el sector energía, el de materiales, el industriales, el consumo discrecional, el consumo básico, el cuidado de la salud, el sector financiero, la información tecnológica, los servicios de la comunicación, el de las utilidades, que son las empresas que nos venden los servicios, como el recojo de la basura o la electricidad o quizás el agua y también el gas. Y finalmente el último sector aquí en esta lista, que es el del real estate. Todo tiene que ver con la venta y compra de propiedad inmueble. Y luego
También miramos que hay una lista en la plataforma de trading Thinkorswim que allí explica cuáles son todas las industrias, todas juntas. Cada una tiene un código y con el código puedes identificar a qué sector pertenecen. Para luego explicar cómo buscar eso, uno entra a la lista de las watch lists y luego puede observar los diferentes sectores ahí, los 11. Cada uno de ellos tiene una industria y una subindustria también. Estos son los 11 aquí. Y ahí comenzamos a observar el primero de los sectores, que es el sector de la energía. Conceptuamos qué es, nos enteramos qué clases de industria están adentro y vimos los conceptos y las empresas más grandes, sus divisiones y todo eso. Pero a mí se me olvidó una cosa, que cuando les estaba recomendando que hay un ETF que incluye a las más importantes empresas del sector energía, que aquí hay una lista de 21 compañías en el ETF XLE que paga dividendo 3% de manera trimestral. Este ETF ya está en la bolsa trabajando desde hace 23 años, 22 años, desde diciembre del 98. Tiene un market cap de 38 billones. Al día de esta foto costaba $75. No creo que cueste lo mismo ahora, debe estar un poquito como en $80 con el incremento que ha tenido la bolsa, el impulso alcista en estos últimos días, en esta última semana. Y bueno, yo lo que les debía es esto, que dentro de esa lista uno podría observar las compañías de mayor liquidez de acciones y también de opciones, que para nosotros los operadores de opciones avanzadas es muy importante. Aquí hemos hecho una lista de este ETF, del XLE. Si uno no quiere invertir a largo plazo en el XLE o no quiere operarlo como un stock para hacerle opciones, uno podría identificar a las compañías que están dentro de su composición, a las más líquidas. Y las más líquidas son las siguientes, son ExxonMobil, que tiene un precio de 70, bueno, en el día de ayer tenía un precio de $79. No, esto fue hoy en la mañana, creo, si no me equivoco. Sí. Y el IBR, que ese es un dato muy importante para determinar si le abrimos una operación de opciones avanzadas de venta o de compra. El IBR es la volatilidad relativa. Y luego el pago de los dividendos. Si uno compra una acción de ExxonMobil, a uno le pagan un dividendo y el dividendo es de $4.46. Ya se acaba de sumar don Carlos Ferreira, que hace un momento me llamó para pedirme que le pase el link por el email, pero no puede hacerlo, le encargué que le pida a alguien más que lo haga y lo ha hecho, que bueno, ya lo tenemos ingresando acá. Bueno, ahí tenemos ExxonMobil que cuesta 79, tiene un IBR alto, el cual te permite vender opciones más fácilmente para generar un income más rápido, una alta probabilidad de éxito, paga un dividendo importante. El día de hoy tuvo 37, bueno, ese es el promedio del volumen de los últimos 30 días, volumen de acciones. 37 millones de acciones ha tenido ExxonMobil de promedio en los últimos 30 días. Algunos días más, otros días menos, pero ese es el promedio, los últimos 30. Y el volumen de opciones de ExxonMobil es de 339,000 contratos comprados entre los calls y los puts. Esto es increíble y son estas 6 compañías que tenemos en esta lista que pertenecen al sector energía, la lista que yo les debía de la sesión anterior, del viernes anterior. ¿Bien? Las pueden anotar: Chevron, ConocoPhillips. También tenemos a Schlumberger, una compañía gigante también de exploración de petróleo, Occidental Petroleum Company y esta otra Devon Energy, DVN, todas con un IBR muy alto que te permite tener la posibilidad de venderle opciones y abrir operaciones de opciones avanzadas para tener mejor probabilidad de éxito, todas con unos precios interesantes, con un dividendo interesante y con grandes volúmenes en su operativa de acciones y también grandes volúmenes con sus operativas de opciones. Muy bien.
Ya, esto ya lo vimos. Ya vimos el desempeño del ETF anterior, del XLE, en los últimos 20 años, el cual en algún momento por el año 2002, a finales de 2002, costaba $19 y que en el 2020 también alcanzó un precio así de bajo, pero ahora ya se recuperó y ya está más o menos en los 65 ahora. Muy bien. Hasta ahí llegamos la semana pasada y el día de hoy vamos a conversar del segundo sector. El segundo sector de la economía de los Estados Unidos es el sector de los materiales básicos. Esa va a ser la masterclass de hoy. Vamos a aprender. Muy bien. Entonces hay varias industrias dentro del sector de los materiales básicos. ¿Qué clase de industrias? Me interesa saber para mi conocimiento en general. Este sector es una categoría de industrias hecha de negocios envueltos en el descubrimiento, en el desarrollo, en el procesamiento de materiales crudos. Este término, crudos, ya nos está diciendo que en su estado natural, este sector incluye compañías envueltas en la minería y en el refinamiento de metales, de productos químicos y productos forestales también. Dentro de este sector hay compañías que proveen la mayor parte de los suministros que se utilizan en el sector de la construcción, lo que hace que estas compañías y sus acciones sean sensibles al cambio en el ciclo de los negocios. En el ciclo de los negocios. ¿Qué es eso? Ahora mismo lo vamos a explicar. Ellos tienden a prosperar cuando la economía está fuerte y saludable. O sea que el sector de materiales básicos tienden a tener un desempeño positivo de crecimiento cuando la economía está fuerte y saludable. Y que es muy sensible al ciclo de los negocios. ¿Pero a qué se refiere con el ciclo de los negocios? El ciclo de los negocios, o también conocido como el ciclo económico, es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza otra vez. Por eso se le llama ciclo. Pasa por periodos de recesión y por periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como también ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Se le conoce como ciclo debido a que una vez terminado comienza de nuevo, desde el inicio, formando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad, no se puede tomar esto como una regla formal. En las fases alcistas, la economía mejora y se crea empleo, mientras que en las fases bajistas la economía decrece. Es en los periodos de contracción donde se desatan las crisis económicas. Las crisis económicas entonces se desatan en los periodos de contracción. Cuando ocurren oscilaciones de gran intensidad, se pueden llegar a ver burbujas económicas. O una burbuja económica entonces se inicia cuando hay un periodo de gran oscilación, de gran intensidad. Interesting. Aunque conozcamos la situación en que nos encontramos, el comportamiento futuro de la economía es prácticamente impredecible, ya que no sigue un patrón establecido. Muy bien. Y suele dividirse este ciclo económico o ciclo de los negocios en diferentes partes. Yo he contado 5. La recuperación, que es la fase del ciclo donde la economía está estancada o crece ligeramente. La recuperación. La expansión es la fase de mayor crecimiento económico. La expansión entonces es la fase de mayor crecimiento económico. Okay. El auge debe ser el clímax, me imagino, ¿no? El auge es la fase en el que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Y la recesión y la depresión son las que faltan. La recesión es la actividad o es cuando la actividad económica se reduce y conlleva a una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por lo tanto aumente el desempleo. Y la depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. A eso se le llama depresión.
Bueno, la duración del ciclo económico es algo muy debatido entre el mundo económico y financiero, ya que raramente han tenido la misma temporalidad a lo largo de la historia, la misma duración a lo largo de la historia. En ocasiones se han dado las cuatro fases en tan solo 2 años, y en otras ocasiones han pasado más de 10 años para ver las cuatro fases de forma completa y continua. Quiero dibujar ahí más o menos cómo funciona, ¿no? Es la depresión, el punto más bajo aquí en la parte inferior. Después, este es el periodo de máximo crecimiento de la economía, el periodo de expansión. Cuando ya llega a un auge, a una cima, comienza la recesión, y cuando la recesión es continua por mucho tiempo, entonces se le denomina depresión. Eh, Depresión, exactamente. Otra vez se inicia el ciclo ahí. Perfecto, sigamos. Pero el ciclo económico y la rotación no es solo propiedad de un país, no. El mundo entero lo sufre. Todas las economías la sufren. Comenzando por las de mayor tamaño, como por ejemplo las de la China y la India. Y luego le siguen los países de menor población, como los Estados Unidos o el Reino Unido, y las principales economías, en este caso la alemana, la británica, también Irlanda, España, después ya viene Japón, Francia, Italia, Grecia, Rusia, a pesar que es uno de los países más grandes, tiene una población que no es tan grande y está atrasado en el ciclo económico. Así que es cuando la economía de los países llegan a un auge en las economías más grandes. La economía rusa recién comienza su recuperación. Ella ya pasó por ese momento. Interesante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el ciclo económico se puede sobreponer a los diferentes sectores de la economía. Y aquí es donde quiero llegar. Porque es muy interesante sobreponer los diferentes sectores que tienen un comportamiento en una determinada fase del ciclo económico, y tienen un comportamiento diferente en otra fase del ciclo económico. Por ejemplo, mientras el sector de transporte, vamos a poner a las empresas de transporte aéreo aquí, a Delta Airlines o American Airlines o alguna que a usted se le ocurra, mientras ese sector de la economía está en recuperación, igual que el sector de la tecnología, los servicios o los productos de la industria de los materiales básicos, como el sector que vamos a ver ahora, están en recuperación y en expansión. El sector financiero y el consumo cíclico ya está terminando la caída, entrando en la depresión. Ya está terminando la recesión y entrando en la depresión. Entonces, no todos los sectores tienen el mismo comportamiento. Esto puede durar cada etapa: la expansión temprana, la expansión tardía, cuando llega al auge, o la recesión, o si la recesión temprana y la recesión tardía en 6 meses cada uno de esas fases de este ciclo económico, pero a veces dura mucho más que eso. O sea, no está escrito en piedra. Perfecto. Ahora, si nos concentramos en lo que es el sector materiales básicos. Las compañías en el sector materiales básicos están envueltas en la adquisición física, el desarrollo y el procesamiento inicial de muchos productos, comúnmente referidos como materiales crudos, como ya lo expliqué anteriormente. ¿Como cuál? Como el crudo, el petróleo, como el oro y como las piedras y la madera. Los materiales crudos, que son procesados y terminados, son vendidos para el uso en casi todas las demás o todos los demás sectores de la economía. Este sector, el de los materiales básicos, es particularmente sensible a los movimientos volátiles de la economía. En la mayor parte de los casos, estos materiales crudos son recursos naturales que aparecen y se desarrollan por sí solos y que están considerados finitos.
o sea que ningún gobierno puede contar con ellos de forma ilimitada, porque toman cientos de años de crecimiento y desarrollo propio sin intervención de la mano del hombre. Existen otros materiales que son reutilizables, pero que tampoco están disponibles en cantidades infinitas en algún momento. Entonces, a todos esos materiales se le conoce que pertenecen a este sector, el de los materiales básicos. Bueno, con el propósito de organizarse en diferentes clases de compañías, los stocks más comunes dentro de este sector son las compañías que fabrican productos derivados de la actividad minera, como por ejemplo las rocas naturales, conocidas como ore, las cuales luego sale el cobre, el oro, la plata, y metales, otro tipo de metales como el paladio, el platino, el cromium, el manganeso, el molibdeno y otros, así como también derivados de la madera, el timber y el lumber. ¿En qué se diferencia timber y lumber? ¿No es lo mismo? No. Timber es el árbol que está sembrado todavía de manera natural y el lumber es el árbol hecho madera, el producto terminado, lumber. Las acciones de algunas empresas productoras de químicos y de recursos de energía también están incluidas en el sector de materiales básicos. Los contenedores y los empaques están categorizadas como materiales básicos también. Pero cuando estos artículos están hechos de vidrio, de metal o de cartón. Pero no todos los negocios que trabajan con materiales básicos están incluidos en ese sector de la economía. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, mientras una compañía minera que explota metales es considerada una procesadora de materiales básicos y está incluida dentro de ese sector, otra compañía como una compañía de joyas, aunque aún trabajando solo con metales minados, no lo es, no está considerada dentro del sector de materiales básicos. Se le considera un comprador mayorista o minorista de la materia prima y no encaja dentro del sector materiales básicos. O sea, las joyerías no son parte del sector materiales básicos. Ni siquiera todos los productos químicos califican como materiales básicos. Por ejemplo, los fertilizantes industriales. Tampoco los aditivos para las pinturas se clasifican como productos de limpieza complejos o productos farmacéuticos. Eso sí, los productos complejos o los productos farmacéuticos sí pertenecen al sector de materiales básicos. Ni los fertilizantes industriales. Tampoco, ahí está repitiendo lo mismo. Luego dice, ciertas fuentes de energía, en particular el gas natural, se consideran materiales básicos. ¿El gas natural es un material básico? Sí. El petróleo crudo y el carbón califican en su estado natural también, al igual que algunos productos refinados de la gasolina, están dentro de este sector de materiales básicos. Ahora, también se incluyen dentro del sector de materiales básicos las versiones refinadas del crudo y del gas, ¿ok? Porque son de consumo y de demanda universal y se utilizan en casi todas las industrias. Demanda de materiales básicos. El sector de los materiales básicos está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, igual que los bienes de consumo. De hecho, estos dos sectores están relacionados entre sí. O sea, el sector de los materiales básicos y el sector de los bienes de consumo. Si la demanda de bienes de consumo cae, también cae la demanda de las materias primas involucradas en su producción. El sector de materiales básicos también se ve afectado por los cambios en el mercado de la vivienda. Por eso, cada semana, creo que es una vez al mes, ¿sí? Una vez al mes, que el calendario económico agenda la lectura de la venta de casas nuevas o la venta a nivel nacional de las casas usadas. Y ese tipo de datos afecta directamente al sector de materiales básicos, porque está diciendo que hay cambios en el mercado de la vivienda. Y hay muchas materias primas que funcionan
cuando se terminan, cuando se producen, cuando se termina su producción y son utilizadas en proyectos de construcción. Si el desarrollo de nuevas viviendas se desacelera, la demanda de productos de madera disminuye, por ejemplo. Conclusiones. El sector de materiales básicos está formado por empresas involucradas en el descubrimiento, el desarrollo, el procesamiento de materias primas. Muy bien. La mayoría de las industrias confían en las empresas de ese sector para obtener las materias primas que necesitan para fabricar sus productos. Los materiales básicos son sustancias que se producen naturalmente como el petróleo, la piedra y el oro. El sector de materiales básicos está sujeto a la oferta y a la demanda. Muéstrame unos ejemplos, Ulises, de empresas de materiales básicos. A ver. 3 de las mayores empresas estadounidenses están incluidas en el sector de materiales básicos. Estas 3 también están incluidas en el sector de la energía, las vimos en la semana pasada, y se dedican a la extracción, producción y venta de petróleo. Estas son ExxonMobil, el símbolo es XOM, Chevron Corporation, el símbolo es CVX, y la compañía de servicios de campos petroleros Schlumberger Limited, el símbolo es SLB. También dentro de este sector están las empresas químicas y las más grandes que he podido encontrar son DuPont de Nemours y compañía, el símbolo en la bolsa es DDWD, y Sinopec, que es China, que es la compañía más grande química en la China, que cotiza en la bolsa americana a través de un American Depositary Receipt, un ADR, y que está controlada por el Partido Comunista Chino, Sinopec. No me interesó mucho porque su volumen es muy pobre. Tiene opciones, sí, y su volumen es prácticamente inexistente también. Pero ese tipo de compañías cotizan en este sector. También están en este sector 2 de los más grandes productores de materiales de construcción, como Vulcan Materials Company, Vulcan. El símbolo es VMC, productor de piedra molida, de gravilla y concreto. Y Steel Dynamics Inc., el símbolo es STLD, productor de acero, productos terminados de acero. Y también es una empresa que recicla metales, esta Steel Dynamics. Muy bien. Bueno, les cuento que existen más de 300 fondos mutuos de stocks, entre stocks, sí, entre stocks, fondos de índices y ETFs focalizados en el sector de materiales básicos. Aquí están incluidos los ETFs de Vanguard, los ETFs de iShares, de BlackRock. Ahí están incluidos todos esos. Existe un ETF que desde el año 1998 reúne las principales acciones, las acciones de 28 empresas americanas, las más importantes de ese sector, con un market cap de más de 7 billones de dólares. Al menos eso es lo que ahora mismo tiene, ¿no? Pues eso anda cambiando. En marzo del 2022. ¿Sí? Este ETF es el XLB y paga dividendos trimestrales de casi 1.6%. Al menos es lo que paga ahora al 18 de marzo del 2022. Y aquí hay una lista de la composición de ese ETF, del XLB. Aquí tenemos los 28 activos que lo componen. Y todas son empresas de los Estados Unidos, que eso es algo bueno. Y todas las inversiones en este ETF están a largo plazo. Todas son equities. Hay un bono, o había un bono por allá abajo. ¿Sí? Y el peso más grande están, bueno, ahora mismo vamos a ver la siguiente. Este es el top 10 de las 28. Linde, PLC, con el símbolo LIN en la bolsa, tiene un 15, casi 16% de peso sobre este ETF, el XLB. La compañía Sherwin-Williams, creo que la conocen todos, el símbolo es SHW, con un peso en este ETF de casi 7%. Air Products and Chemicals, APD es el símbolo, 6%. Freeport McMoran, también una empresa muy grande, FCX, casi 6%.
Ecolab, que esta es una gran proveedora de productos químicos para toda la industria de la hostelería, de la hospitalidad, restaurantes y todo eso. Todos los jabones para las máquinas que lavan los platos, por ejemplo, tiene un gran nicho de mercado, esta compañía Ecolab. Newmont Corporation, con sus explotaciones de oro y cobre en diferentes partes del mundo, Canadá, Sudáfrica, Australia, Sudamérica, Perú, Canadá. Newmont Corporation tiene un peso también bastante importante aquí en este ETF. Esta misma compañía, DuPont Nemours, DD, 4%. Dow, que es una compañía también industrial. PPG, que es una compañía que te produce steel, acero. Y esta última, International Flavors and Fragrances, con un casi 4%. Esos son los holdings más grandes que totalizan un 63% de los 28 activos que componen este ETF, el XLB. Pero las más líquidas de todas a la fecha de ayer, 17 de marzo del año 2022, son las siguientes. Freeport-McMoRan, el símbolo es FCX, ayer costaba 48 y pico. Un IVR, este IVR es una volatilidad relativa, significa que si en un momento del año tuvo una volatilidad promedio, lo que tiene ahora está en el 52% de su promedio anual. Y eso nos dice a nosotros que es muy interesante para poder abrir operaciones de opciones avanzadas en la empresa Freeport-McMoRan, siempre y cuando tenga buena liquidez en sus opciones. Y de verdad que sí, 180,000 contratos de volumen en sus opciones, con una liquidez en sus acciones de 20 millones de transacciones, es bastante líquida. Igual que Newmont Corporation, precio de 73, un IVR de 62. Me olvidé de mencionar el dividendo que paga Freeport-McMoRan, es menos del 1%, pero Newmont paga 3%. El promedio de los últimos 30 días de su volumen de acciones es 8 millones. Y la cantidad de volumen de sus opciones, 31,000 opciones de transacciones de opciones, lo cual la pone ya en una de las más líquidas. Yo tengo que hacer algo acá. Tengo que abrir el Thinkorswim porque estaba yo creando. Lo tengo abierto por acá, creo. Sí. Yo estaba creando una lista con las compañías más líquidas. Yo ya he creado un watchlist acá. Voy a abrir el watchlist y lo voy a detach. Y le voy a poner este clic aquí. Ustedes notan este pequeño clic aquí en la parte de arriba que es un pin. Ahí está el pin. Entonces me voy a ir a la presentación. Y lo que voy a hacer es voy a colocar estas empresas dentro de mi lista para incluirlas en este watchlist que le he llamado las campeonas de la liquidez. Me sirven para operar acciones o también opciones. Tengo que poner acá, por ejemplo, FCX. Muy bien, le doy a dar un enter. Luego le voy a colocar aquí la siguiente, que es Newmont, ¿sí? NEM. Ok, vamos a bajar un poquitito. Enter. Muy bien. Y la siguiente es la empresa industrial Dow, que no tiene nada que ver con el índice Dow. Esta tiene un precio de $63, un IVR de 68, un dividendo de 74, de $4, $63, 56 de IVR, 4.46 de dividendos, 6 millones de transacciones de acciones y 120,000 tenía ayer contratos comprados. Es increíble esa liquidez de las opciones, es buenísimo. De 25,000 contratos para arriba son las que consideramos que son interesantes para operar de las opciones. Luego tenemos a esta otra que se llama MOS. También la vamos a poner en nuestra lista aquí de las campeonas de la liquidez. Esto no las tenía yo. Y la última es CFE, aquí abajo. CFE. Enter. Muy bien. Entonces en esta lista, en este watchlist, yo tengo datos como, por ejemplo, le he llamado campeonas de la liquidez. Aquí también tenemos algunos de los símbolos más importantes de los futuros, ¿sí? Porque también hacemos opciones sobre futuros, operaciones y opciones avanzadas sobre futuros, y estos son los principales símbolos. Son 8 o 7 son las
los símbolos de los futuros que nos permiten hacer opciones sobre futuros. Luego tenemos a las conocidas ya aquí y acabo de agregarles estas de esta lista. ¿Y saben qué? En la anterior presentación de la semana pasada, con la nueva lista del sector XLE que tengo acá, también tengo que anotar aquellas. Todas ellas son líquidas, tremenda liquidez de opciones. Lo único que tengo que hacer es agregar los símbolos. Ahí me hace falta poner a ExxonMobil, aquí en esta lista de ExxonMobil. Luego también a Chevron, CBX, Enter. ConocoPhillips, COP, Enter. SLB, que es Schlumberger. Occidental Petroleum Company, Oxy. Y Devon Energy, DVN. Listo. ¿Qué información tengo acá? Tengo también la especificación de a qué industria pertenece en cada una de estas empresas. Y esto me ayuda bastante para que cuando yo abra alguna posición en ellas de stock o de opciones, pues tenga cuidado en no abrir dos operaciones en dos industrias que sean iguales. ¿Cómo así? Si abro una posición en ConocoPhillips, entonces ya no voy a abrir otra en Chevron, porque no estaría diversificando mi portafolio de la manera correcta. ¿Bien? Yo abriría una operación en una industria que no tenga correlación con la industria del crudo, o sea, con la industria del crudo, del gas y de los productos, de los combustibles estos que están aquí, ¿no? Me iría, no sé, quizás a otro lado, al software, con Palantir, por ejemplo, o a los IT services, con esta otra, Altria. Muy bien, entonces es un ejemplo de cómo crear una lista, un watchlist con los activos más líquidos de estos ETFs, ¿no? Todo esto ha sido un estudio de chequearle todos sus datos y esta lista está dispuesta para ustedes. ¿Listo? Entonces, al final de las 11 sesiones de Masterclass que tenemos en esta serie, que esta es la segunda de 11, vamos a crear esta lista completita y se la voy a compartir para que ustedes la usen. ¿Bien? A través del chat que tenemos ahí. Más bien, sería bueno que a los amigos de María Emily le compartes mi contacto de WhatsApp para que yo lo sume a ese chat, a los compañeros, a los amigos que se están sumando hoy. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí tenemos pues la del XLE, que esa fue la semana pasada, y la de hoy son estos 5 activos que son los más líquidos del XLB. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos. Este es el comportamiento, el desempeño del XLB en los últimos 20 años. 20 años. Interesante. ¿Por qué? Porque allá en el 2002, a finales del 2002, comienzos del 2003, estas velas son mensuales. Tomen en cuenta que estas velas son un mes cada una de estas velas. Entonces, en el 2003 costaba $16.50 y llegó a $92 hace 3 meses, aquí en diciembre del 2021. Enero del 2022 costaba $92 el ETF del XLB. Con esto les quiero decir que es una buena alternativa para seguir invirtiendo a largo plazo. Es un conglomerado bastante diversificado, 28 empresas de las más grandes del sector de materiales básicos. Empresas que siempre están saludables en sus datos económicos, en su salud financiera. Muy bien, entonces, para tomarlo en cuenta, el XLB, aparte, paga dividendos. ¿Cuánto paga de dividendos este? A ver, por aquí debe estar. Este paga de dividendos, bueno, vamos a tener que ir a Thinkorswim. Aquí a Analyze y a Fundamentals le ponemos el símbolo aquí XLB.
Y aquí encontramos la información. Los dividendos que te paga el XLB en la fecha de hoy es 1.88%. 1.88%. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo nuestro es este, ¿no? Que nosotros produzcamos income de manera consistente, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en nuestra simulación estamos yendo semana a semana cumpliendo con el objetivo, ¿no? Si uno puede ver día por día aquí, esos son el recuento de los últimos 5 días de la semana. Y hay un crecimiento paulatino, constante, consistente de la cuenta, porque utilizamos las opciones financieras, el scalping de futuros, la operativa de acciones, la operativa de Forex, todos los instrumentos que podamos escoger, que podamos aprovechar con el propósito de hacer crecer la cuenta. En un contexto, en un concepto que es de trader completo, todo terreno. Por eso que todos los alumnos aquí se les da todos los cursos que tenemos dispuestos para que vayan aprendiendo a su ritmo. Y se cobra una sola mensualidad que les da acceso a toda esa información. Muy bien, entonces el capital va creciendo constantemente y eso se basa en que estamos escogiendo activos que son confiables, que son bastante líquidos, que tienen salud financiera. Y esas ganancias se pueden ir invirtiendo en un portafolio a largo plazo, o al menos una pequeña parte de esas ganancias se va invirtiendo a largo plazo en un portafolio de inversión a largo plazo, que lo tenemos acá, que se llama ETF Investing. Investing en los ETFs. Vamos a cerrar el resto aquí de las watchlist, eso, para solamente abrir el de la inversión en ETFs. Y me parece interesante porque esto es un plan de 5 años. 5 años. Que uno de manera mensual o trimestral, de acuerdo al salario, a los ingresos económicos que cada uno tenga, vaya comprando de manera equitativa cada uno de estos 11 ETFs que pertenecen a los 11 sectores de la economía. Al hacer eso, uno está invirtiendo en el SPY. Pero ¿por qué no comprar el SPY directamente? O sea, el ETF del SPY este. Como lo expliqué la semana pasada, este portafolio de ETFs, comprándolo individualmente, pero todos juntos, te paga más dividendo que el SPY. ¿Sí? Al invertir en todos estos, los dividendos que recibes más o menos son de 2.30% cada 3 meses. Invirtiendo solo en el SPY, no llegas ni al 1%. Entonces ahí hay una ventaja. Aparte, que tú puedes manejar la volatilidad del mercado de una manera individual. Cuando en algunos de estos ETFs de manera individual haya mucha volatilidad, allí es donde tú vas y le vendes las opciones. Y todos son bastante líquidos con sus opciones. O sea, hay liquidez en sus opciones, las opciones son vendibles y comprables. Y los créditos que recibes son bastante buenos, los premiums que recibes. Muy bien. Entonces, desde que comenzamos a hacer esto, hemos acumulado ya algunas unidades de cada uno. El propósito es hacer esto en 5 años. Bueno, recién tenemos 1 año y medio haciendo esto más o menos. ¿Sí? Todavía no llegamos ni a 100 unidades de cada uno, pero no tenemos ningún apuro. Esto es para el resto de la vida. Todo bien. Y desde que hicimos esto, pues esto ha crecido, o sea, se ha beneficiado el portafolio por sí solo, porque es como invertir en el Standard & Poor's. O sea, estás invirtiendo en el Standard & Poor's 500, o sea, el mercado americano, en las 500 compañías más sólidas que hay. Que si tú miras en el pasado, en los 100 últimos años, el promedio de crecimiento ha sido como de 8 a 10%. Algunos años no ha subido, pero en general tu portafolio va a subir en los próximos años, de todas maneras. Es como si estuviese firmado eso. De todas maneras va a subir. Muy bien, y encima, que crece por la valorización del mismo portafolio, tú recibes un dividendo. Que si lo quieres, le quieres a tu broker, le quieres pedir que se reinvierta.
¿sí? Simplemente lo llamas al broker y le dices, ¿sabes qué? Yo necesito que los dividendos de mi portafolio de ETFs se reinvierta. Entonces, hay un nombre de eso, no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Alguien me ayuda? Reinversión de los dividendos. Ah, se llama DRIP. Llamas a tu broker y le dices, necesito suscribirme al DRIP, al programa de DRIP, que son las siglas de Dividend Investment Plan o Investing Plan. Entonces, lo que va produciendo de manera trimestral, lo sumas al capital total, ¿sí? Por ejemplo, desde que comencé, ya tenemos 13,000 aquí invertidos en un año y medio, más o menos. O sea que si nuestro plan es ahorrar $1,000 por mes en un año, pues se supone que son 12 meses, son $1,200 por año. Perdón, 12,000 por año. 12,000 por año, ¿no? 1,000 por mes, 12,000 por año. Y queremos hacerlo esto por 5 años. Entonces estamos hablando de 60,000. ¿Y sabes qué? Muy lograble. Tranquilito. Lo más importante es crear el hábito, te cuento. Eso es lo más importante. Crear el hábito. Una vez que el hábito está creado, ya no necesitas estar de buen humor, de ganas, ¿no? Porque tu mente ya ha creado la disciplina, prácticamente el automatismo. ¿Sabes que basado en eso está el sistema que utilizamos? En crear automatismos, en repetir tanto una cosa que se crea un hábito. Dicen que el cerebro humano necesita tantos días para crear un hábito. Entonces nosotros estamos haciendo esto ya por tanto tiempo que se ha creado el hábito. El objetivo es de que al final de los 5 años el capital que tengamos invertido sea 60,000. Bueno, recién hemos comenzado. Tenemos un año y un poquito más. Pero si tú comienzas hoy, no es tarde. Si comienzas el lunes, tampoco es tarde, así que todo bien. Lo importante es que a dónde quieres llegar, cuál es la meta, cuál es el propósito. Todo se puede mientras se quiera. Te sugiero que hagas esto. Si es que no tienes tiempo para hacer trading, esta es una buena opción para invertir. Estás invirtiendo en el mercado americano de una manera muy inteligente porque tienes diversificación sobre diversificación. Estás invirtiendo en los 11 sectores y cada uno, como tú acabas de ver en el XLBE, 28 de las compañías más importantes de ese sector. La semana pasada vimos el XLE, 20 compañías más importantes de ese sector. Las que no están cumpliendo con la salud financiera que ese ETF necesita que ellas tengan, es retirada y entra otra, como en el Dow, como en el Standard Poor's. De la misma manera. Muy bien. Entonces, esa es la información que el día de hoy yo les tenía. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están ahí, cierto? Y No, eso Luis, fueron eso es todo. claro todo. Gracias. Ok, gracias, Martín. Muy bien. Entonces parece que todo está bien y nada, los invito hasta la próxima semana donde miremos otro sector. El que sigue es el sector industrial. El sector industrial, para ver qué compañías hay dentro de ese sector y todo lo relacionado con ese sector industrial. ¿Les parece? Entonces esta masterclass ha durado cuanto menos de una hora. ¿Sí? Perfecto, entonces un saludo cordial para todos los que nos acompañaron en esta sesión, para don Carlos Ferreira, para David Espinosa, para Emil Temeltas, apellido me parece griego, ¿cierto, Emil? Ulises. Sí, ¿cómo está, maestro? Ya pudo entrar, qué bueno, le pidió Me a siento muy Mary. contento de haber entrado y haber visto tu presentación. Muchas Te quedó gracias, buena, muy buena. Sí. Te gracias. voy a recomendar una.
para A que ver. si quieres que la incluyas dentro de las tuyas de petróleo, es PXD. ¿Es cuál? PXD. ¿Es Phillips 66? PXD. Pioneer. Ah, Pioneer. Ok, vamos a ver si está aquí en No, en la, no la tenías ahí, pero en el es ETF. una de En el las ETF. principales compañías en estos momentos en los Estados Unidos. A ver. Y Oxy, la tienes ahí, ha sido una compañía muy grande, daba un dividendo antiguamente que era 50 centavos por acción, Oxy sigue dando y un después gran dividendo, cayó, sí. bajaron bajaron el dividendo, pero con el tiempo lo van a subir otra vez. Una compañía excelente. Este, no, el dividendo de Oxy es casi el 5%. Sí, pero antes era muy alto, antes era altísimo. El Excelente XLE compañía. Oxy, sí, lo bajaron, está a menos de 1%, tiene razón. Sí, Sí. excelente compañía, claro. Claro, nosotros ya en un aspecto un poquito más a largo plazo es donde vamos a pensar en invertir en estas compañías y dejar ahí la inversión. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el compromiso de crear capital a través de la operativa diaria de opciones. Y conocemos una gran variedad de estrategias para manejar eso, donde lo principal, le cuento, mi amigo, es que uno tenga al portafolio equilibrado a través de las griegas, que son unas variables matemáticas, que si uno tiene el delta neutral, el vega, el gamma neutral, y genera income a través de la depreciación de opciones vendidas, que se llama TERA, el time decay, el famoso time decay, que antes era un perjuicio, ahora lo usamos a nuestro favor. Entonces es algo muy interesante que hemos descubierto y que está funcionando bastante bien. Muy bien. Dijiste algo muy importante ahorita Ajá. acerca de la inversión de los dividendos. Eso es algo Sí, que pocas personas lo hacen y pocas personas lo usan. así Y es. es algo fantástico. Así es. Es fantástico. Ahí está la octava maravilla del mundo, como decía Einstein. El capital compuesto, el efecto compuesto. Exacto, exacto. Muy bien, mis amigos. Entonces, ¿no? Creemos una comunidad, reunámonos todos los viernes a esta hora, los que pueden, y sigamos aprendiendo y llenándonos de información tan necesaria. Así que yo los espero el próximo viernes a esta hora para seguir conversando. Listo, lo dejo. Buen fin de semana Felicidades, para todos entonces. felicidades, Ulises. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por estar presente. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Ulises. Feliz fin de semana. Igualmente para todos. Bye bye. Gracias, papá. ¿Cómo va a estudiar?